Con el archivo del proyecto de ley de activos y también con la probable insistencia del Gobierno Nacional para ver la posibilidad si lo incorpora a través del Ministerio de la Ley, será probable que esto o esta normativa permita detectar precisamente los dineros ilícitos que frecuentemente circulan a través de transacciones en diferentes aspectos, sobre todo con la parte pertinente que iba a incorporar el proyecto, la normativa, que era la compra y venta o la contribución o un impuesto por la compra y venta de vehículos. Alrededor de este tema vamos a conversar con la abogada Karina Márquez, analista política que nos acompaña. Buenos días, mi querida abogada. En ese contexto, ¿cree que esta ley, esta normativa, era sumamente importante y necesaria para frenar el movimiento de dineros ilícitos a través, por ejemplo, de las transacciones compra y venta de vehículos usados? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad sí, la ley tenía tres aspectos bastante importantes. No solamente tributar este tipo de movimientos en las llamadas patios de carros que estaban sin ningún control, sino también fortalecer la unidad de análisis financiero, y también tenía incentivos tributarios, tanto para las empresas como para las personas, los contribuyentes, que estaban en estos momentos teniendo bajos ingresos. Con respecto a lo de los vehículos, efectivamente había un aumento de un impuesto del 1 al 5% en la compra de vehículos usados, pero el valor era de $20,000 hacia arriba. Entonces, una vez de que si usted de manera lógica nos podemos a investigar o podemos tener un marco dentro de la población, qué persona de mediana clase compra un vehículo usado de $20,000, no es bastante lógico ni rentable. O sea, usualmente quien tiene un capital para inversión de $20,000 en un vehículo, o lo compra nuevo o no lo compra. O sea, realmente un vehículo usado de $20,000 es un precio excesivamente alto. Claro. ¿Y hay alguna data que especifique el movimiento transaccional de la compra y venta de vehículos, sobre todo usados? Tenemos un dato como que para poder evidenciar o detectar que efectivamente hay alguna alerta. O sea, en estos momentos, por supuesto, el SRI inclusive ha emitido algunas alertas para la Superintendencia de Compañías, porque se estaban dando estos movimientos en cuanto a compra y venta de estos vehículos de compañía a compañía. Y usted sabe que dentro de las compañías inclusive se puede tal vez incluir como parte de los accionistas otras compañías, y entonces se va diluyendo en papeles al menos quién es el verdadero beneficiario de estos movimientos. Entonces era precisamente para poder tener un poco más de control respecto a estos movimientos. Y bueno, ahorita solamente nos queda esperar. En realidad, a mi criterio, quien debería pronunciarse es la Corte Constitucional en cuanto al archivo de la ley. Claro, entonces era sumamente necesario que se incorporara este punto para imponer contribuciones o impuestos en la transacción o en la compra y venta de vehículos usados, o necesariamente se pudo haber hecho alguna modificación o implementar alguna otra herramienta legal para efectivamente hacer este seguimiento y detectar que se están moviendo dineros ilícitos en este campo específicamente. Bueno, la misma Asamblea dentro del proyecto de ley podía haber introducido las reformas que le parecían pertinentes. Claro. Sin embargo, la Asamblea no quiso abrir ni primero ni segundo debate, y simplemente indicó que la ley no cumplía con los requisitos y lo archivó. ¿Se fue en contra de la norma? Sí. Que la Asamblea tenía todas las opciones y potestades para poder investigar un poco más e incluir lo que le pareciera apropiado, también. Que habían métodos dentro de las instituciones que actualmente rigen al país, que es el SRI y la Superintendencia de Compañías, para poder empezar desde los pequeños a poder investigar un poco más y poder alcanzar resultados en el control de estas acciones, también existen. Lo más rápido hubiese sido implementarse con proyecto ley, pero eso no quiere decir que sea imposible que las instituciones que tienen las atribuciones y competencias para poder controlar este tipo de actos no lo puedan hacer. ¿Va a demorar más? Sí, pero sí lo pueden hacer. Ahora usted bien señala que debe pronunciarse la Corte Constitucional, y lo debe hacer o lo puede hacer aun cuando
La Asamblea Nacional ya publicó en el registro oficial que efectivamente archivó este proyecto de ley y probablemente las posibilidades para un procedimiento ya no es tan pertinente o legal. La Corte Constitucional tiene todas las atribuciones y potestades por ley de revisar los actos administrativos o legislativos que pudieran ir en contra de la Constitución. Aun cuando se haya publicado en el registro oficial. Aun cuando lo haya publicado en el registro oficial, lo puede hacer porque la Asamblea se pronuncia a través de una resolución. Y es esa resolución y es el procedimiento en cuanto al tratamiento de ley que la Corte Constitucional puede rever. Y ahora, ¿en qué medida esta ley iba a fortalecer el trabajo que tiene que hacer la UAFE para detectar o controlar estos movimientos de dineros ilícitos y también un poco emplear el término de testaferros que son utilizados justamente para mover dineros mal habidos o que constriñen contra las normas y la ley? Bueno, le iba a dar más libertades en cuanto a poder investigar dentro del mismo sistema. Verá, las instituciones públicas deben entre sí colaborarse, ese es un principio de derecho administrativo y lo dice el mismo Código Orgánico Administrativo. ¿Cuál es la particularidad de la UAFE? Que específicamente se dedica a investigar y buscar posibles actos de corrupción dentro del sistema institucional de que tiene el país en cuanto a actos administrativos que conlleven movimientos de dinero, sea dentro de las cuentas de los funcionarios públicos, sea dentro de los movimientos que hagan las empresas privadas o dentro de los delitos que actualmente se están investigando. La ley le iba a dar una posibilidad a la UAFE de poder tener un poco más de acceso sin tener que solicitar, sin tener que pasar por tantos permisos o órdenes dentro de las autoridades pertinentes, qué sé yo, fiscalía o una orden judicial, para poder establecer qué movimientos podían ser sospechosos o no. Eso es lo que se frenó. ¿Y cuánto frena a la UAFE poder realizar estos controles para detectar estos dineros de las estructuras criminales? Frena muchísimo porque la UAFE no puede actuar si no existe un inicio de investigación previa, entonces, o si no existe una solicitud de institución pública como tal. Sin esta libertad, ella siempre va a tener que depender de una tercera institución o una tercera persona para poder dar inicio a estas investigaciones. ¿Y las otras herramientas legales que existen no le permiten realizar este control? No, actualmente no. La UAFE siempre va a tener que participar dentro de las investigaciones a solicitud. Si no existe la solicitud o la orden de un fiscal, no va a poder, como decirle, levantar tanto el sigilio bancario o ver los movimientos de cuenta de manera directa de ninguna persona o institución. Debe de tener orden de autoridad competente. ¿Y en qué otro ámbito esta norma iba también a poder detectar estos movimientos de dineros ilícitos o lavado de activos precisamente? También se mencionaba a los clubes deportivos. Así es, dentro de los clubes deportivos también. Lo que pasa es que si ustedes nos ponemos a revisar cuál es el espíritu jurídico de un club deportivo, siempre va a ser como que fuera una organización deportiva que va más a lo social y no está controlada en este caso por el Ministerio de Deporte y también por las distintas ramas de organizaciones que controlan el deporte, pero dentro de la parte contable como tal, no existe pues un control dentro de esos clubes deportivos. Claro, por eso se hacía necesario cambiar el estatus de los clubes deportivos, lo que un poco iba a imprimir esta normativa que se intentaba aprobar y que fue rechazada y archivada por la Asamblea Nacional. Así es, claro que sí, porque en estos momentos no existe un control dentro de las finanzas de los clubes deportivos. Ni siquiera se puede establecer de dónde salen los fondos, quiénes son los aportantes, simplemente ellos tienen sus cuentas bancarias, están formalizadas como una institución deportiva, tienen un registro de sus dirigentes, de su directiva, y funcionan más como una institución social con fines deportivos, pero no como la institución que realmente es, que sí, efectivamente tiene fines deportivos, pero también lucran del deporte.
Claro, y mire usted que el ex embajador norteamericano, que se me escapa el nombre y el apellido, justamente denunció que había movimientos ilícitos o lavado de activos alrededor de los clubes deportivos. Este señalamiento quedó en el aire. Si no existe esta herramienta legal que fue rechazada o archivada por la Asamblea Nacional, ¿qué otra herramienta se puede incorporar para hacer en efecto estos controles y poder detectar el movimiento inusual de dineros ilícitos? Solamente con una denuncia que provenga de alguna persona que esté tácitamente involucrada con el club y que pueda aportar las pruebas necesarias para efectivamente que se pueda investigar en la Fiscalía que existen movimientos irregulares dentro de la contabilidad. ¿Y de oficio no puede hacer este procedimiento la UAFE? La UAFE puede hacer de oficios procedimientos, pero siempre al final, siempre se necesita que haya una persona que represente la denuncia como tal. Mire, hay muchos casos y le puedo decir algunos ejemplos de denuncias que se han iniciado de oficio y lamentablemente han sido reveídas ya por corte o por tribunal penal, sala penal. Entonces, si no existe una persona que esté atrás interesada en que realmente se investigue, es muy difícil poder llegar a un feliz término de una investigación. Es que usted y yo, Karina, sabemos que eso no va a suceder. Lamentablemente, también debemos tener en cuenta que el temor a la represalia que existe en estos momentos no es fundamentado, o sea, existe. Y más allá de eso, los clubes deportivos, no todos, pero algunos sí efectivamente están sirviendo como una cortina de humo para otro tipo de situaciones. Y es bien sabido y han salido ya en noticias. Tenemos varias noticias también espantosas que han involucrado a jugadores de fútbol con respecto a posibles actos delincuenciales. Entonces, lamentablemente, si alguien no se apersona o si sabe la verdad y no la cuenta, es muy difícil que se investiguen esos clubes si no les dan esas libertades a la UAF. Nadie se va a atrever a hacer una denuncia para arriesgar su vida y la de su familia. En términos generales, finalmente, abogada Karina, el haber archivado esta ley prácticamente frena las intenciones importantes para desbaratar los dineros de las estructuras criminales que están precisamente en algunos escenarios de transacciones, no solamente de compra y venta de vehículos, sino en otros espacios sociales y comerciales. Totalmente. Esta ley complementaba la que ya existe ahorita, la ley también de lavado de activos, pero más que nada yo considero que sí se debió haber podido dentro de la Asamblea Nacional establecerles reformas y poderle dar paso a la ley, porque en las últimas circunstancias, si el Ejecutivo no estaba de acuerdo con esas reformas, podía ofrecer un veto total o parcial. El problema es que no existe gobernabilidad, no existen los acuerdos, los consensos dentro de la Asamblea con el gobierno, y eso lo único que hace es dar como resultado afectaciones al país. Entonces, sí debería existir que si el crimen organizado, la delincuencia organizada, como lo dice su implemento, su nombre, se pueden organizar para hacer este tipo de cosas, ¿por qué la Asamblea y el gobierno no se pueden organizar para hacer cosas buenas, para establecer consensos, para sacar adelante al país, sino que simplemente se queda en una pugna de poder y los perjudicados somos nosotros, los ciudadanos? Veamos entonces a ver en qué termina este tema, si el Gobierno Nacional decide incorporar por el Ministerio de la Ley esta normativa o en su defecto hay algún pronunciamiento, como ya lo mencionó la abogada Karina Márquez de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias, estimada Karina Márquez, por conversar con Noticias Ormar. Nosotros vamos a la siguiente pausa publicitaria, regresamos para seguirles contando más novedades, más información.